En plena cosecha de soja y maíz a lo largo de todo el país, las empresas agropecuarias y los productores empiezan a hacer los números para la campaña fina. En un país donde se esperan las divisas del campo, China comienza su partido tensionando la demanda, los Estados Unidos esperan una seca y verdaderamente los números hoy no cierran. Para analizar esta situación, entrevistamos a continuación a Diego de la Puente, un verdadero especialista que hace un análisis pormenorizado de la situación del mercado nacional e internacional de granos. En un mercado global de commodities con precios ajustados, De la Puente pone bajo la lupa qué está ocurriendo en los principales países productores esta campaña, analizando qué perspectivas hay en el mercado de soja, maíz y trigo, donde se destaca que Estados Unidos volvería a producir más soja que maíz la próxima campaña. Ser un año, una campaña, la 24-25, difícil, como vienen siendo todas. Me parece que la gran cantidad de variables negativas que vinieron influyendo en los últimos tiempos empiezan como a dar paso a variables distintas, ¿no? Primero tenemos que ajustar la cosecha sudamericana en el caso de la soja particularmente, pero que bueno, como son vasos comunicantes, si el USDA le pusiera a Brasil 145 millones de toneladas en vez de 155, le pusiera 45 a la Argentina en vez de 50, bueno, ya estaríamos, digamos, con niveles de stocks parecidos a los últimos años. Yo creo que particularmente no discuto el mercado, porque el mercado siempre tiene razón, pero me parece que los fondos de inversión presionaron demasiado y como son catalizadores, entonces presionan demasiado. $100 de baja en la soja a nivel internacional, 70, 80 dólares en el maíz, humildemente creo que fue un poco exagerado. Y ahora empezamos a ver algunas variables que empiezan a acomodarse. Vos pensás que de todos los mercados financieros que cotizan en bolsa en algún punto, ¿no? Hablo del índice Dow Jones, el índice Nasdaq, los metales, los commodities del desayuno, que se dice el café, el cacao, el azúcar, el jugo de naranja. Ninguno tuvo la performance tan negativa como tuvieron los granos, ni siquiera la carne. Entonces me parece que ahí empieza a jugar una variable que para mí es sumamente importante, que es la tasa de interés en Estados Unidos. Si empezara a bajar la tasa de interés, eso haría que el dólar también se deprecie. Y un dólar depreciado es muy bueno para nosotros porque hace que la demanda empiece a traccionar, ¿no? Yo le pondría mucha ficha al tema que a partir de mediados de año la Reserva Federal de Estados Unidos podría empezar a mostrar bajas en las tasas de interés. Y el otro tema que para mí es fundamental es mirar los precios en términos nominales, pero también en términos reales. O sea, deflacionar la serie para poder hacerla comparable. Si vos mirás desde el año 1990 hasta acá, hoy los precios de la soja, del maíz y del trigo están prácticamente en mínimos históricos. Entonces, claro, uno piensa que, che, los números no dan. Yo tengo una soja que vale 430 dólares en Chicago, es un precio históricamente alto, nominalmente. Si vos mirás los precios deflacionados, entonces claro, ahí te das cuenta por qué el negocio no es rentable como era en la década del 90, porque estamos en los mismos precios en términos deflacionados. ¿Y el crecimiento demográfico seguirá traccionando la demanda más allá de los precios? Yo creo que hoy tenés en el mundo, todos los años le metés 80, 90 palos de gente nueva, y eso es una cuestión que trasciende cualquier análisis que hagas. O sea, si vos todos los años el resultado neto es que incorporás entre 80 y 90 millones de personas al mundo, que esas personas tienen que empezar a comer y obviamente, no hay otra, van a empezar a comer, entonces vos tenés que incentivar a que la producción siga creciendo. Y la zanahoria, el incentivo que tiene el productor para hacerlo es, entre otras variables, el precio. Por eso yo creo que hoy, entrando ahora ya a la siembra de lo que es la gruesa en Estados Unidos, con una seca, que bueno, que vamos a ver si continúa o no, algunos pronósticos muestran que por ahí no podría continuar, pero que va a generar expectativa, ahí me parece que la cosa puede cambiar, pero siempre teniendo en cuenta algo. Los mercados son pulsiones, son momentos, y los momentos uno tiene que aprovecharlos, no tiene que pensar que, bueno, que el mercado, bueno, ahora empezó a subir y va a estar in eternum ahí, no. Son momentos, son pulsiones, y cuando vos tenés esa pulsión, ese momento, el mercado empieza a latir, tenés que acompañarlo y aprovechar. ¿Y cómo se ajustan en el momento de cosecha en Sudamérica los volúmenes, stocks y demanda del cultivo de soja? Por supuesto que hoy lo que estamos viendo es un mercado que tiene como un peso, que básicamente ese peso está vinculado a la cosecha récord en Sudamérica, que va a estar de cualquier manera, pero me parece a mí que los números y las proporciones, esas sutilezas cambian el escenario.
O sea, no es lo mismo una cosecha de 150 o 155 millones de toneladas en Brasil o 50 en la Argentina, que 145 o 45, que es el número que el mercado y que obviamente los grandes estimadores están manejando. Porque si yo te bajo la producción 10 millones en Brasil de soja y 5 en la Argentina, que es una cosecha récord igual en Sudamérica, la relación stock-consumo, los niveles de stocks están igual que en los últimos 4 o 5 años. Por eso es que yo digo, no justifico una baja de $100. Y después, bueno, arrancamos una campaña en Estados Unidos con un incremento diario de soja, pero la parte interesante es que, como los números no es que no cierran en la Argentina, no cierran en ninguna parte del mundo, entre el reporte del Ag Forum que fue en febrero, que es un reporte no oficial por parte de los técnicos de Luzda, y el reporte que salió ahora el 28 de marzo, que es el primer reporte oficial de área en Estados Unidos, si bien el área de soja va a crecer, en el último reporte, en el oficial, crece menos de lo que iba a crecer en febrero. Entonces el mercado está ajustando. Por eso es que yo creo que acá, en el caso de la soja, lo que tenemos que empezar a mirar con mucha atención es el momento de mediados de año, porque ahí puede converger muchas variables que pueden hacer que el mercado empiece a cambiar un poco el tono. El analista repasa algunas decisiones estratégicas que pueden tomar los productores para cubrirse con los precios de la soja. Lo que hay que tratar de hacer es un puente financiero, porque en la Argentina quizá el mercado sea distinto. En la Argentina hay muy poco vendido porque está vinculado al tema del tipo de cambio, porque hay cuestiones locales que también, digamos, generan cierta incertidumbre, si bajan o no bajan los derechos de exportación. Hay mucha soja retenida, mucha necesidad de venta, y yo creo que en plena cosecha eso se puede llegar a sentir. O sea, cuando la cosecha se generalice, que ya empezó, podemos sentir la presión de oferta, la estacionalidad de oferta, con tan poca soja vendida. Entonces, ahí yo, productor, trataría de no estar descubriendo el precio. Haría un puente financiero vendiendo hacienda, vendiendo trigo, vendiendo maíz primicia, sacando un crédito en dólares. Pero si tengo que vender soja sí o sí, lo que haría es comprar un call, o sea, tener un ticket para no cerrar el partido de la soja. Tener un ticket para septiembre, octubre, poder atravesar el mercado climático americano no habiendo cerrado el precio, teniendo algo que me permite que si eventualmente el precio sube, yo pueda acompañar la suba. En el maíz vemos una tormenta perfecta, el clima que golpeó fuertemente a Sudamérica y la chicharrita impactando en gran parte de las zonas productivas de Argentina. ¿Cómo está la ecuación hoy? En el caso del maíz tenemos un escenario de fundamentos que a priori pareciera un poco más promisorio. ¿Por qué? Tenemos el caso de la chicharrita en Argentina. Nosotros estimamos hoy una pérdida entre 7 millones y medio, 8 millones de toneladas, pero puede ser más. Lo que estamos viendo y hablando con productores es desgarrador, ¿no? Porque de lotes de 10.000, 11.000 kilos a cero, pero a cero realmente. O sea que la oferta argentina de maíz va a ser mucho menor. Tenemos por otro lado una menor siembra de maíz de safrinha en Brasil. Hay que pensar que el 80% de la cosecha de maíz de Argentina es de segunda, entra en julio. El 80% de la cosecha de safrinha en Brasil entra en julio también. Pero las dos van a estar con cierto diezmo, digamos, ¿no? Con alguna baja por distintas razones. Estados Unidos va a sembrar menos maíz. Aumenta el área de soja, pero baja el área de maíz. O sea, el clima va a ser mucho más importante para Estados Unidos en el maíz porque baja el área, entonces va a estar más obligado a tener que tener un rendimiento más alto. Y estoy convencidísimo que Argentina va a sembrar menos maíz este año, por el tema de la chicharrita, del espiroplasma, porque además en la zona donde está afectando más ese flagelo, digamos, ¿no? Que es la zona centro, tenés más del 55% de la producción de maíz en Argentina. Entonces, yo ya tengo casos de productores, clientes que te van diciendo, che, ¿cómo ves el mercado del sorgo? ¿Cómo ves el mercado del girasol en lugares donde puede haber alguna sustitución? Porque maíz no vamos a sembrar. Entonces yo diría que el maíz quizá hoy, digamos, está con esa presión porque va a entrar la cosecha sudamericana en julio, que es el grueso, pero hacia adelante creería que desde el punto de vista de la oferta puede ser un poquito menor. ¿Y cómo se encuentra la demanda de China con su economía actualmente resentida y qué rol comienza a ocupar India? Hoy China es el principal importador mundial de soja, pero también es el principal importador mundial de maíz. Y por supuesto se habla mucho de China, de que la situación económica en China es complicada, que viene bajando la demanda. Bueno, eso no está ocurriendo. La realidad es que cuando uno mira los números, la demanda sigue traccionando en China. Por supuesto la India, que empieza a ser un país que va a suplantar en parte a la India, hoy es el país más poblado del mundo, India, y va camino, digamos, a ser el motor, como lo fue China en su momento.
Pero China sigue demandando, sigue creciendo, aunque crece menos, sigue creciendo, y las proporciones son vitales. Las importaciones de granos por parte de China, de soja, por ejemplo, o de maíz, representan menos del 2% del total de lo que China importa. Entonces China no va a poner en riesgo su seguridad alimentaria por menos del 2% de las importaciones. Con lo cual, sí, el sector inmobiliario está complicado, la economía crece menos, todo eso lo sabemos, pero desde el punto de vista del mercado de granos no estamos viendo esa caída, digamos, de actividad como se ve en otros rubros. Con una superficie dentro de la media histórica y tecnología aplicada para aumentar los rindes en trigo, habrá que ver si acompañan los mercados. Diego de la Puente analiza los datos iniciales. Desde el punto de vista productivo, el hecho de tener los perfiles cargados de nuevo y que no pasaba hace por lo menos 2 o 3 años, incentiva la siembra y me parece bárbaro. Yo lo que creo es que en el trigo, más que quizá en otros productos, hay que estar atentos a esas pulsiones de mercado, ¿no? Esas oportunidades. Si nosotros vemos que Brasil cada vez produce más trigo, cada vez importa menos, y tenemos que salir a colocar cada vez más trigo, si vamos a aumentar la producción a lugares fuera del Mercosur, bueno, eso tenemos que salir a competir contra un trigo ruso que es muy barato y son muy agresivos. Entonces me parece que hay que estar prestando más atención a los momentos que el mercado pueda dar previo a la cosecha, o en todo caso, lo que es una cobertura de retención, que es decir, bueno, me quedo con el trigo pero no vendo en cosecha y me quedo para venderlo en julio, en agosto, ¿no? Cuando ya por ahí me quedo mano a mano con Brasil, que tener ese momento de cosecha, llegar al momento de la cosecha necesitando plata y teniendo que vender trigo, porque por ahí sí nos encontramos con una estacionalidad, con una oferta que tiene que salir a colocar trigo fuera del Mercosur y que se tiene que poner muy agresivo.